Muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo podcast de la revista Cofrades de Málaga, ya en la novena de la Inmaculada Concepción. Precisamente sobre la Virgen María vamos a hablar en este podcast. Han escuchado la introducción de la marcha La Inmaculada Concepción, una obra del compositor Francisco Jesús Flores Matute y dedicada a Nuestra Señora de la Concepción, esa bella dolorosa que sale el domingo de Ramos acompañando a su hijo Jesús orando en el huerto, y que celebrará su culto junto a otras imágenes marianas de la ciudad el próximo lunes 8 de diciembre. Como les decía, en plena novena de la Inmaculada, queríamos dedicar este programa a la teología mariana, a lo que se conoce como Mariología. Por eso nos hemos venido a la parroquia de San Pablo, donde se le da culto a nuestro Padre Jesús cautivo, a su Madre María Santísima de la Trinidad, al Señor Santo Traslado, a su Madre Virgen de la Soledad, al Santísimo Cristo de la Esperanza en su gran amor y a María Santísima de la Salud. Y estamos al párroco de la iglesia de San Pablo, don José Manuel Llamas. Don José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos. Hola. Que a la sazón es también el profesor de Mariología de la Escuela de Teología del Obispado de Málaga, San Manuel González. Eso, del Centro de Teología, Centro Superior del Centro Superior de Estudios Teológicos de la Diócesis de Málaga y la Escuela de Teología, en fin, pues ahí estamos haciendo lo que podemos. Estupendo. José Manuel, hay mucho revuelo, usted lo habrá visto entre los cofrades por el documento que se ha emitido desde Santa Sede, Mater Populis Fidei, y nosotros queríamos desde la revista Cofrades de Málaga poner en perspectiva la historia de la Mariología en su conjunto, es decir, conocer desde cuándo los cristianos le dan importancia a la figura de la Madre de Jesús. Si nos vamos a los primeros escritos neotestamentarios, que todos los estudiosos coinciden en que son los de Pablo, no se menciona a la Madre de Jesús como tal. En Marcos la referencia es muy tangencial y nos tendríamos ya que ir a Mateo y Lucas en los relatos de la Natividad, en donde sí se habla ya de María de una manera más completa. Se menciona su estado virginal ante el nacimiento de Jesús, y ya en Juan, ya un evangelio más teologizado y posterior, la encontramos al pie de la cruz. Por eso la primera pregunta, Padre Llamas, sería: ¿cuándo, en qué momento surge la necesidad entre los primeros cristianos de saber más sobre la Madre de Jesús y, digamos, teologizar, si se puede emplear esta expresión, aspectos de su vida? Sí, pues prácticamente desde los inicios, ¿no? Porque es verdad que San Pablo no habla de María como tal, ¿no? Pero tiene una cita, ¿no? en Gálatas en la que un poco que parece, yo digo, una cita simple, ¿no? Es decir, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, ¿no? A los que estaban bajo la ley, ¿no? O algo así, ¿no? Pero es una cita que resulta importante porque la clave de San Pablo, que es el nuevo Adán, ¿no? Que Jesucristo es el nuevo Adán, pues aquí de algún modo mira a su madre, ¿no? Es decir, nacido de mujer, ¿no? Y además coincide ese nacido de mujer con el Evangelio de Juan, que es de los últimos escritos, ¿no? En el que a María no se la llama María en ningún momento, es mujer, ¿no? Siempre Jesucristo la llama mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que los primeros padres de la Iglesia que hablan de María toman ese hilo, ¿no? Por ejemplo, San Justino, San Ireneo, para hablar de María como la nueva Eva, ¿no? Igual que la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo ha redimido la desobediencia de Adán, la obediencia de María ha desatado los nudos, dice San Ireneo, de la desobediencia de Eva, ¿no? Bueno, pues yo creo que de algún modo desde el principio ya empieza a ser importante, primero porque es parte de la comunidad, ¿no? Y después porque se va universalizando, ¿no? la figura de María, ¿no? La persona de María, aunque al principio, pues claro, no todas las comunidades, cada comunidad, es decir, los inicios, pues cada evangelizador, cada apóstol va por un sitio y explica las cosas
de una manera, manteniendo lo esencial, ¿no? Y entonces en algunas comunidades, pues María no tiene mucha importancia, por ejemplo la de Marcos, ¿no? Y en otras, pues empieza a tener más importancia, ¿no? Y al final, pues se va universalizando de tal manera que bueno, pues que prácticamente desde el siglo segundo, tercero, ¿no? Ya encontramos a María dentro de los escritos que hablan de la salvación, ¿no? Y de cómo, pues bueno, la maternidad de María es importante, ¿no? De hecho, el primer evangelio, que es el de Marcos, algunos exégetas bíblicos comentaban, y el otro día lo comentábamos, que si nos hubiéramos quedado solamente con la visión de Marcos, el papel de María incluso podría interpretarse más bien negativo, ¿no? Negativo entre comillas, porque hay un pasaje al principio del Evangelio de Marcos en que dice que la familia de Jesús lo había tomado como por loco, que estaba fuera de sí. Luego hay un acontecimiento y enseguida va la familia a buscarlo, ¿no? Es cuando la cita famosa, que además se repite en los 3 sinópticos, de Señor, ahí están tu madre y tus hermanos, y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Eso en algunas series o en algunas películas, por ejemplo, María se lo toma como los familiares se lo toman como un repudio a María. La Iglesia siempre sostiene que es al contrario, que a Jesús pone de modelo a su madre, y no como un repudio. ¿Cómo habríamos de interpretar esta primitiva cita de Marcos? Pues la verdad es que en Marcos, yo por lo que he estudiado, tampoco yo no quiero decir estudiado por lo que he estudiado, y a lo mejor hay muchas cosas que yo no sé, ¿no? Pero la cita de Marcos tampoco, porque las dos citas, o sea, las dos citas marianas, podemos llamarlas, por llamarla de alguna manera, no están juntas, ¿no? Entonces, por un lado, pues está la familia en la que no se nombra, ¿no?, a María, ¿no? Y por otro lado está esa cita, ¿no? Y después hay otro también en la que se habla del el hijo de María, el hijo cuando de, va a Nazaret. Eso, el hijo de María. No se habla del hijo del carpintero, tal, sino del hijo de María, ¿no? Y por tanto, María, digamos que no tiene todavía en Marcos, no podemos hablar de, vamos, sería una locura pensar que Marcos tenía, no sé, inquina María o algo así, ¿no? Sino que simplemente todavía no conoce el personaje de María, ¿no? Entonces, bueno, pues lo nombra porque ya se sabía que su madre era María en todo, pero él no, suponemos, yo no conocía a Marcos, pero suponemos que Marcos no conoció a María, ¿no? Y tampoco entra dentro de la estructura de lo que él quiere narrar, ¿no? Sobre Él, digamos que la historia de para los que no conozcan el Evangelio de Marcos, empieza la narración en el bautismo de Jesús, algo que luego Lucas y Mateo adelantan al nacimiento y Juan adelanta la preexistencia, ¿no? Es una evolución también bastante teológica de los 4, porque entre las propias comunidades, entiendo, padre, que va surgiendo la duda de Jesús desde cuándo es hijo de Dios, desde el bautismo, como podríamos pensar en Marcos, desde Mateo y Lucas, que es desde la concepción, o ya Juan parece que quiere, digamos, solucionar la cuestión diciendo que Jesús siempre ha sido Dios, es el verbo encarnado, ¿no? Claro, pero de todos modos tampoco quiero decir, todavía, vamos, mi impresión es que todavía no hay una teología, digamos, desarrollada, ¿no? Entonces los evangelistas lo que van es contando la experiencia de Cristo que se vive en las comunidades, y luego después tampoco podemos dejar de lado digamos la inspiración, ¿no? Es decir, la inspiración está ahí, ¿no? Pero está ahí sin que los autores dejen de ser autores, ¿no? Por tanto, desde las experiencias diversas, ¿no? Y desde los tiempos también distintos, pues bueno, pues se va enriqueciendo también digamos, la visión de la experiencia de Cristo, ¿no? Bueno, pues de algún modo se dice, oye, pues esto que pasa en el bautismo, ¿no?, en la vida pública de Jesús, pues ya pasa desde el inicio, ¿no? Y en San Juan, pues bueno, pues la teología es diferente, ¿no? Es decir,
porque los 3 primeros evangelios es este hombre, ¿no? Del que hemos tenido experiencia, ¿no? Este hombre que hemos visto y oído y comido con él, ¿no? Es el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, lo que se llama cristología del bajo, ¿no? Y en Juan tenemos la complementaria, ¿no? El que desde el inicio estaba junto a Dios y era Dios, ¿no? Pues se ha hecho carne. Entonces, las dos son complementarias al final, ¿no? Creo que y luego después la clave de María es importante en los evangelios porque es la madre, ¿no? De Dios. Por eso el primer dogma, ¿no? Que lo primero pues, va sobre la maternidad divina, que en realidad no es un congreso mariano donde se hizo, ¿no? Sino que fue pues, en medio de una discusión sobre quién es Jesús, ¿no? Vamos a escuchar a colación de esto el saludo de Isabel a María, sacado de la miniserie María de Nazaret. Te saludo, Isabel. María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿A qué debo la visita de la Madre del Señor? En cuanto oí el sonido de tu saludo, el niño brincó en mi vientre de gozo. Como decía, adelantaba usted, el primer dogma mariano, pero con un trasfondo cristológico muy importante, se define en el Concilio de Éfeso. Éfeso, Calcedonia. Con 431, si no mal recuerdo, en el que se dice que María es Madre de Dios. He puesto este fragmento de Isabel diciendo claramente, inspirada por el Espíritu, según San Lucas, como la madre de mi Señor viene aquí, porque pareciera que con esta frase Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, está reconociendo a su prima como madre del Señor, y el Señor en la Escritura es Dios. Pareciera que no hay mucha más duda ahí. Sin embargo, es cierto que para la mente humana, quizás esto es lo que le pasaba a Nestorio, que era quien cuestionaba que María fuera madre de Dios, como lo podría entender, a lo mejor se podría entender en esa época. Nosotros entendemos una madre como el que nos da la vida, como partimos desde cero. Si entendemos que Dios no ha sido creado, es difícil entender desde una mente humana que pueda tener madre. Es como un poco, no frivolizando, pero eso de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Como para una persona que, por ejemplo, hay ramas de, por ejemplo, pentecostales o testigos de Jehová, etcétera, que no entienda bien este dogma, ¿usted cómo lo explica de manera más o menos llana? La verdad es que lo de Nestorio resulta interesante porque, claro, de Nestorio se conservan se conservaban hasta hace poco pocas cosas porque fue declara fuera, ¿no? de la iglesia. O sea, fuera de la ortodoxia, perdón, y fuera de la iglesia, ¿no? Porque él terminó aceptándolo, ¿no? Y terminó pues en un monasterio, ¿no? Y no, el hombre no dio ruido. Pero, de hecho, parece que era un pastor bueno, ¿no? Es decir, un hombre... Y que en realidad, es decir, es decir, el por qué lo dice tiene una razón explicable, ¿no? En la época. Y es que allí, en la zona de donde él estaba de obispo, pues la Madre de Dios era una procesión que se sacaba politeísta, ¿no? Entonces, él lo que tenía miedo es que se confundiera María con una diosa que era la Madre de Dios, creo que Isis, ¿no? Isis o Osiris, Isis sí. Creo que era la madre y Osiris el hijo, ahora mismo no me acuerdo, pero... Sí, entendiendo dioses al estilo de la mitología griega, claro, que tenían relaciones, tenían hijos... Claro, porque todavía
estaba el politeísmo y todavía había procesión. Las procesiones que había entonces no eran cristianas, eran politeístas, ¿no? La gente sacaba procesiones como ahora hay procesiones, sí. Pero entonces eran procesiones politeístas. Entonces, claro, el hombre estaba de obispo en su diócesis, bueno, en fin, en su iglesia, digamos, y el hombre veía, estamos aquí diciendo Madre de Dios, y la gente se está confundiendo con una diosa. Es decir, con esa diosa que sale en las procesiones, ¿no? Y nosotros los cristianos no podemos confundirnos. Entonces, eso es lo que le lleva, lo que pasa es que después se pasa de frenar, podemos decir, ¿no? En realidad, lo que la Iglesia está diciendo no es que María sea la madre de Dios Padre, ¿no? Eso sería una locura pensarlo, ¿no? Sino que es la madre de quien desde el inicio es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y por tanto no es la madre solamente de la humanidad de Cristo, porque la humanidad no se puede separar de la divinidad, ¿no? Ahí es donde Nestorio... Lo que se dice en Nicea, que está unida la naturaleza humana y divina. No, en Éfeso. En Éfeso, bueno, en Calcedonia. Eso se dice ya en Calcedonia, ¿no? Por tanto, en realidad lo que Nestorio trata es de, para darle importancia a la humanidad de Cristo, que se ponía en duda, decir la humanidad está por un lado y la divinidad está por otro, ¿no? Ahí es donde el hombre desbarró, ¿no? Y por tanto el dogma de María Madre de Dios no es un dogma en honor a María, sino que es un dogma diciendo en Jesucristo la divinidad y la humanidad no se pueden separar y no se pueden mezclar. Ahí es donde está la clave, que será lo que aclarará luego el dogma de Calcedonia, ¿no? Entonces ese es el primer dogma, pero ¿por qué el Éfeso es importante? Porque la piedad popular había adelantado a la teología. Y entonces, desde el siglo II se conserva, la primera oración mariana que se conserva es el Subtum Presidium, ¿no? Que es bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿no? Es decir, en griego es bajo tu protección, Madre de Dios, ¿no? Y entonces la gente ya ha comprendido que María, por ser la madre de Jesús, es la madre del que es el Hijo de Dios y del que es verdadero Dios, ¿no? Y eso es importante porque ya el pueblo, ¿no? La mariología casi siempre ha tenido esa manera, ¿no? de entender o sea, los dogmas marianos se entienden muchas veces así. El pueblo lo ha entendido y los obispos lo que hacen es decir, la gente está aquí con antorchas recibiéndonos en Éfeso, ¿no? Diciendo, la María es Madre de Dios, que el Papa Francisco lo recordó muchas veces, ¿no? Esa escena, ¿no? Del concilio de Éfeso. María es Madre de Dios, ¿no? Es verdadera Madre de Dios. Y por tanto, pues los obispos que están allí reunidos, pues lo que hacen es, desde la discusión cristológica que tenían, pero también unir lo que el pueblo de Dios cree, ¿no? Creo que es bonito, ¿no? Esa clave, ¿no? Claro, en resumen lo que nos quedamos es que María es madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo. ¿Sería un error decir María madre de la Trinidad en su conjunto en cuanto por la pericorexis en Dios Hijo también cohabitan el Espíritu Santo y el Padre? Eso sería retorcer mucho la teología. Ya, eso es retorcer un poquito, porque en realidad la Iglesia nunca ha llegado a definir eso, ¿no? Que haya teología, vale, pero yo tampoco me metería ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque María no es madre de la Trinidad, ¿no? Sí, María es María Santísima de la Trinidad, pero de la Trinidad porque tiene una relación diferente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, como nos recuerda la Iglesia, ¿no? Hija del Padre, madre del Hijo y esposa o templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa triple relación no la podemos olvidar, ¿no? Porque si apenas decimos madre del Padre y madre, ya nos liamos. Sí, peor remedio que la enfermedad. Vamos a escuchar ahora la anunciación de otro corte de esta serie, cuando María pregunta al ángel cómo se va a quedar embarazada si es virgen.
Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. No temas, has hallado la gracia del Señor. Concebirás un hijo. Lo traerás al mundo. Y le llamarás Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo puede ser? No lo entiendo. No he conocido varón. Aunque Isabel, tu pariente, no lo sabe, ha concebido un hijo y está en su 6º mes. Para Dios nada es imposible. Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El segundo dogma mariano es declarar a María como virgen, pero virgen a perpetuidad, que esto quizás es el dogma que entre teólogos y exégetas más se discute en cuanto a que al parecer, en Mateo sí que hay una frase que dice: y José y María no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús, y eso puede interpretarse como ese hasta limita temporalmente ese momento. Luego parece que a Mateo y al resto de la iglesia no le importó que María pues desarrollara su vida sexual con su esposo de una manera normal. Puede que este dogma de la virginidad perpetua se viera condicionada por una anatematización negativa de la sexualidad femenina en esa época, ¿o no tiene que ver? No tiene por qué ver, ¿no? Es verdad que ni tampoco hubo una anatematización porque ya desde el principio la virginidad de la Virgen estaba clara, ¿no? Es decir, hay algunos autores, digamos, pero mucho menos, ¿no? Que piensan que María, que la virginidad de María pues fue hasta el parto y ya está, ¿no? No sé si Tertuliano, ahora mismo no me acuerdo bien, pero si no sé si Tertuliano o es el que piensa eso, pero vamos, en general, pues todo el mundo piensa que la Virgen María, que el sí de la Virgen María fue un sí para toda la vida, ¿no? Entonces es la clave fundamental, ¿no? La clave no es porque ya desde el principio en la iglesia, digamos que la virginidad que se vive, pero estamos hablando del siglo II, III, ¿no? La virginidad que se vive en la ciudad, ¿no? o digamos el primer ascetismo, ¿no? Femenino, se pone a la Virgen María como ejemplo, ¿no? para el ascetismo femenino, es decir, para la virginidad femenina, ¿no? Y por tanto, yo creo que porque no hizo falta definir el dogma de la virginidad, porque era algo que se asumía. Y de hecho, esa cita de Mateo en realidad tampoco se puede poner como, digamos, como crítica, o sea, como prueba de nada, porque el hasta ese hasta en griego no quiere decir que después pase otra cosa, ¿no? Es decir, es como diciendo, no sé cómo decirlo, digamos, en español, ¿no? Pero no es poner un límite, ¿no? Entonces, pues ya está, ¿no? Igual que la frase de la madre y los hermanos, ¿no? Es decir, la frase de la madre y los hermanos, estamos en una... Es decir,
en una civilización o en una cultura, ¿no? Agrícola, es decir, una cultura de pueblo, y entonces en todas las culturas de pueblo los hermanos pues son la gente más cercana, ¿no? Es decir, pero vamos, eso llegó hasta hace pocas generaciones. Digo, nosotros a mi abuela todos le llamamos madre, ¿no? ¡Madre! Y era, en el cortijo era madre, ¿no? Y el abuelo padre, ¿no? Padre, ¿no? Y se le llamaba padre, ¿no? Por tanto, quiero decir que hace 2 generaciones pues todavía estaba eso. Luego después se ingresa en una cultura urbana y aquello ya donde las relaciones familiares son más estrechas, ¿no? Y aquello ya suena raro, ¿no? La madre y los hermanos ya suena como esto hay que explicarlo. Y entonces empiezan los evangelios apócrifos, ¿no? Que son, digamos, pues una serie de por lo menos los evangelios apócrifos que explica esto, pues es una especie de historias piadosas, ¿no? En las que se intenta explicar que no hubo manera de que la Virgen pudiera tener más hijos. Y entonces ya se dice que José era un hombre mayor, un hombre viudo, la vara de San José viene de ahí, ¿no? Y que por tanto él tenía ya una familia de un matrimonio anterior, había muerto la mujer. Bueno, pues toda esta historia, ¿no? Pero esta historia surge en un ambiente urbano para explicar algo que ya no se entendía bien y para defender la virginidad de María. Y surge pronto, ¿no? Cuando los evangelios, pero surge poco después. Por tanto, yo creo que la virginidad, es decir, tiene que ver, el segundo dogma tiene que ver mucho con el primero, ¿no? Es decir, la maternidad divina lleva a decir, bueno, pues el sí de María, que la hacen madre de Dios, ¿no? Madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es un sí para siempre, ¿no? Y esa es la clave de la virginidad. Un sí para siempre, por ejemplo, porque tener otros hijos hubiera quizá complicado una relación de hermano carnal con Cristo, o porque el pensar que Dios no querría que la madre de Jesús, digamos, porque desde nuestro punto de vista hoy, quizás incluso dentro de la doctrina de la Iglesia, María estaba casada y no tendría por qué tener problemas con tener relaciones. Entonces, digamos, la importancia digamos, es tanta importancia de considerar a María virgen hasta su matrimonio, es decir, el sí podría haber, entiendo yo desde mi, ¿no? Un sí para ser madre de Dios y cuidar, y luego haber desarrollado una vida matrimonial al uso. ¿Cuál sería, digamos, el problema teológico? Pero lo que se reconoce en María es que es, digamos, la coherencia en el haber dicho, vale, mi vida ya no es mía, ¿no? Entonces mi vida la dedico a esto, a lo que he dicho que sí, ¿no? Que es a ser la madre de esta persona que exactamente tampoco sabía muy bien, ¿no? Dice María, no entendía las cosas, ¿no? Y se guardaba todo aquello en su corazón, cuando lo dice varias veces, ¿no? En el Evangelio de Lucas, ¿no? Es decir, ellos no entendían lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero María guardaba todo aquello en su corazón, ¿no? Entonces, más que relacionado con la sexualidad, es decir, que en los evangelios no encontramos eso, ¿no? Ni tampoco digamos, en el desarrollo teológico de la virginidad de María, que yo sepa, ¿no? Eso vino después. Más que en el tema de la sexualidad, es en el tema de la coherencia de la maternidad divina de María, ¿no? Es decir, del decir, pues yo he dicho que sí, ¿no? Y ahora vamos a vivir nuestro matrimonio de otro modo, ¿no? Es decir, con José, bueno, pues, y que yo creo que es más, que a mí me parece más lógico, ¿no? Verlo desde ahí, y también más valiente, ¿no? No sé, porque José también acepta, ¿no? Esa nueva vida matrimonial, ¿no? Es decir, porque en realidad están siendo testigos del misterio más grande de toda la historia, no siendo testigos, sino que hay que educar al misterio. Es decir, hay que educar a ese niño que misteriosamente
Sí, es el que va a salvar a Israel, ¿no? Es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y más que José, muchas veces también en la historia de la Natividad se pasa un poco de puntilla, pero en esa época que un hombre recibiera o no castigara a una mujer embarazada, era como, se diría hoy día, hacer un poco el ridículo, ¿no? El no castigar sería como visto hoy como una falta de hombría, quizás, ¿no? El no darle su merecido a la mujer que te ha traicionado, quizás en su entorno, incluso, esto ya es muy suponer, ¿no? Pero es probable que, no quizás en el caso de José, pero entornos parecidos de la Judea o de la Galilea del siglo I, se riesen los hombres si un hombre perdonaba o aceptaba el hijo de otra persona, ¿no? Sí, no, eso sería muy probable, ¿no? En general, ¿no? Aunque después pues no sabemos, ¿no? Es decir, en lo concreto, pues tampoco sabemos quiénes eran los vecinos, entonces pues ya está. Pero sí es verdad que es de una valentía, ¿no? Pues admirable, ¿no? Y porque había dos opciones, ¿no? Una opción era, dos opciones las que él toma, ¿no? Después del sueño, él acepta la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, pero las dos opciones que tenía él por delante eran: una, la denuncio y la apedrean en la puerta de su casa, que era la ley, ¿no? Y dos, bueno, pues me retiro. Como no comprendo lo que está pasando, me retiro, ¿no? Y esa es la opción que toma él, ¿no? Es decir, bueno, me retiro y ya está, ¿no? Hasta que acepta la voluntad de Dios, ¿no? Es un poco el discernimiento, ¿no? que decimos también en los cristianos, ¿no? Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos sobre su esclava. Las generaciones futuras me llamarán bienaventurada, porque en mí ha hecho maravillas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanzará de generación en generación a los que temen. Él desplegó la fuerza de su brazo. Él dispersó a los que son soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin darles nada. Él acogió a Israel, su siervo. Luego ya tendríamos que venirnos muchos siglos más tarde, hasta el siglo XIX, aunque la piedad popular siempre creyó, bueno, no toda, porque había una disputa entre dominicos y franciscanos, que era el dogma de la Inmaculada Concepción, que es el que celebramos el próximo lunes, que se denomina el dogma español porque dicen que España fue el país que con más celo defendió esta creencia, que no siempre todos los papas tuvieron esa certeza, ¿no? Que se dice que el padre, digamos, intelectual, teológico fue Juan Escoto, ¿no? De Inglaterra. Sí, Juan Dulce Escoto, porque él consideraba que si era conveniente Dios debía de hacerlo, y si era conveniente y Dios es omnipotente, no había impedimento para no hacerlo, ¿no? Y finalmente es Pío IX, en 1854, cuando declara este dogma. ¿Qué implicaciones teológicas tiene este dogma? Porque hay mucha gente que lo confunde, incluso gente mayor que se cree que la Inmaculada Concepción es lo mismo que el nacimiento virginal de Jesús, y hay que explicar que no tiene nada que ver. Sí. Sí, ahí yo creo que es verdad que este dogma tiene tantas implicaciones que en Granada inventaron un dulce, ¿no? El Pío IX, que el Pío IX en honor de Pío IX, por la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, pues ya ven, ¿no? Entonces, el dogma de la Inmaculada, yo creo que por una parte está la verdad que proclama, en la que está de acuerdo prácticamente las iglesias ortodoxas están de acuerdo, y Oriente con la Iglesia Católica, que María es toda santa, que si se pone en positivo se entiende mejor. Quiero decir,
porque estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Pero claro, la Inmaculada viene a partir de la clave de una discusión también teológica, ¿no? Que fue la de Agustín con Pelagio, ¿no? Pelagio afirma pues, que es digamos, el desarrollo del pecado original, ¿no? de la teología del pecado original, ¿no? Entonces, claro, en el desarrollo de la teología del pecado original, en realidad Cristo, si todo es gracia, digamos, ¿no? Pues bueno, Cristo nos salva a todos, ¿no? La salvación de Cristo es universal. Claro, el gran problema que muchos teólogos tienen con la Inmaculada Concepción es que si en realidad María no ha tenido que ser salvada por la redención de Cristo, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, entonces, ¿dónde la metemos? Caben excepciones. Claro, ¿no? Hay una excepción. Luego, la salvación de Cristo no es universal, ¿no? Esa era un poco es decir, a lo que se le da vuelta, ¿no? Tomás de Aquino, el mismo Agustín, ¿no? Tomás de Aquino y otros tantos, ¿no? Pero que la Virgen sea toda santa, es decir, que la Virgen no tuvo pecado, eso están de acuerdo, ¿no? Es decir, eso es algo que están de acuerdo la mayoría de los padres, ¿no? de la Iglesia, pues están de acuerdo en esto, ¿no? Claro, ahí en la definición, pues se entra dentro de esta, digamos, de esta teoría, ¿no? del pecado original, ¿no? Que ahora mismo, pues bueno, pues también tiene su cuestionamiento, ¿no? Por tanto, hay algunas aristas, ¿no? en el dogma de la Inmaculada que no son tanto por la verdad que proclaman, sino por la teoría, ¿no? que hay detrás del pecado original y también por la forma, ¿no? de hacerlo, que fue una forma, digamos, muy poco ecuménica, ¿no? Y bueno, y por eso no lo aceptan, ¿no? No han aceptado ese dogma por algunas de otras confesiones cristianas, ¿no? De la Iglesia ortodoxa. Me apuntaba usted, por ejemplo, que una de las aristas era quizás la conceptualización iría del pecado original, que no es el mismo que a lo mejor en otras épocas. Antes, por ejemplo, antes de, por ejemplo, tener desarrollado lo que es la neurociencia, se pensaba que el pecado simplemente, usted me corrige si me equivoco, era simplemente una persona es buena o mala sin pensar en que una persona puede ser buena o mala en función, por ejemplo, de sus neurotransmisores, en función de sus circunstancias. Es decir, cómo la Iglesia, digamos, entiende a día de hoy en la evolución teológica el concepto de pecado original, es decir, porque entendiéndose también que, por ejemplo, la Iglesia ya acepta que Adán y Eva y esa historia de las manzanas, etcétera, es una metáfora de lo que es la creación y del pecado. ¿Cómo debe entenderse que se nos herede un pecado, digamos, de por vida, a transmisión tras transmisión, si de partida la base en la que está creada se interpreta como una metáfora o una forma de, digamos que didáctica de aprender? Claro, pero ahí la cuestión de fondo yo creo que es, ahora las maneras de explicarlo, pues bueno, pues ahí están todas las teorías. Yo diría, pues la teología en eso está también, está siempre evolucionando la teología, ¿no? Una cosa es la teología y otra cosa es la dogmática, ¿no? Es decir, los dogmas fundamentales, ¿no? Ahora bien, que digamos que traemos un fallo de fábrica, podría decir, sí, no, a lo mejor que pecado original, ¿no? Como si, porque claro, el pecado original al final el alma entra en el cuerpo y tal, ¿no? Esas cuestiones, pues hoy día también están, porque son cuestiones filosóficas, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, he escuchado a muchas personas, ¿no? que son incluso creyentes, decir, no entender bien el concepto de pecado original, de cuando bautiza a un niño de blanco, pero si el niño ha nacido, ¿qué pecado tiene? Si no le ha dado tiempo ni a... La cuestión es esa tendencia, ¿no? que sería eso, el fallo que traemos en la humanidad, ¿no? Porque desde el principio, por eso ese seréis como dioses, ¿no?
Sería un poco la desobediencia, ¿no? La tendencia primera, ¿no? De seres como Dios. Esto, de todo modo, es una cuestión, digamos, más profunda, ¿no? Y es más antropológica, ¿no? Que mariológica. Entonces, tampoco podemos resolver aquí una minilla. Pero que al final el tema del pecado original, yo creo que eso es decir, una tendencia que todos traemos, ¿no? Y que nos hace, pues bueno, pues elegir, ¿no? Elegirnos a nosotros mismos al final. Y ¿no? que nos vendría de fábrica ¿no? por una cuestión incluso biológica, ¿no? En el sentido de que una persona, por ejemplo, es más tendente, por ejemplo, a hacer distintos actos que otra. Bueno, hay personas que tienden más tendencia a la ludopatía porque su cerebro está así, y otras personas son más tendientes a... Sí, pero eso también es un misterio, quiero decir. O sea, que somos un misterio, me refiero, ¿no? Que tampoco todo lo puede explicar la psicología, ¿no? Ni mucho menos, porque uno mira en la historia de la Iglesia, ¿no? Y probablemente, pues, en los santos, pues, habría tendencias diversísimas, ¿no? Y la hay en otros, ¿no? Entonces, ahora bien, que después las tendencias que tenemos gracias a la gracia de Dios primero, ¿no? Y es decir, y bueno, pues después a la educación, ¿no? Pues pueden tenderse hacia el bien, ¿no? También, ¿no? O bueno, o en algunas cosas hacia el bien y en otras menos. En fin, eso es muy... Se dice, por ejemplo, una persona cuantas menos neuronas espejo, menos empatía tiene, pero tampoco es culpa de la persona tener menos neuronas espejo. Entonces ahí... Claro, pero en el fondo, quiero decir, esa cuestión, como tantas otras, digo, tampoco es decir, la configuración lleva irremisiblemente a unos determinados actos, ¿no? O a un determinado tipo de personas, creo yo, ¿no? De todas formas, esto estamos entrando aquí dentro de la psicología, dentro de... pues bueno, pues a lo mejor hay ciertas personas que tenemos menos memoria, otras tenemos menos, otras tenemos más empatía, otras tenemos menos. Bueno, pues habrá que trabajarse más en unas cosas y menos en otras, ¿no? Pero... Que no sería como excusa para decir... Claro, ¿no? Es decir, ahora que todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de conocerse a sí mismo, que nunca nos conocemos del todo, ¿no? Y a la hora de las relaciones con los demás, pues, por supuesto, ¿no? Pero vamos, que tampoco que si no al final estamos condenando, ¿no? a una mayoría de gente, ¿no? A que tú vas a hacer así, porque tengo que yo que sea así, ¿no? Claro, ¿no? Entonces eso tampoco me parece que, bueno... Se me ha parecido un poco la predestinación de Calvino, ¿no? Cosas claro, o la predestinación científica sería, ¿no? Entonces, claro, es algo... ¿no? Y ya el último dogma proclamado ya es del siglo pasado, la Asunción de la Virgen, Pío XII. Tanto la Inmaculada Concepción como la Asunción no son dogmas que estén, digamos, que en los evangelios, en Hechos del Apóstol, en el Nuevo Testamento estén recogidos tal cual, pero sí se pueden interpretar por algunas lecturas. Por ejemplo, la Asunción, al parecer, está ese pasaje del Apocalipsis en el que aparece María coronada de estrellas, hay muchos teólogos que consideran que eso es como una representación iconográfica de María ascendente al cielo, y se considera también que María no pudo morir como vamos a morir todos y que nuestra carne se corrompa como precisamente consecuencia de la Inmaculada Concepción. Es decir, si María no cometió nunca pecado, se supone que nuestra muerte es causa del pecado original, causa del pecado. Si María no conoció pecado, no podía morir como cualquiera de nosotros. Y esto también era una creencia, al igual que la Inmaculada, muy anterior a que fuera definida como dogma. Sí. Claro, es decir, desde los primeros siglos están pues, en la piedad popular, está el tema de la dormición de María, ¿no? Muerte de María, ¿no? y la Asunción, ¿no? Es decir, que eso está ahí, empieza en Oriente y luego después llega a Occidente, ¿no? Entonces, claro, aquí la cuestión, pues las aristas serían más a nivel escatológico, ¿no? Bueno, pues eso del tiempo de espera que es, ¿no? Porque en el fondo no es, o sea, el dogma de la Asunción, yo creo que el sentido en el que lo tenemos que interpretar es
todos estamos llamados a compartir la vida con el misterio, ¿no? Divino, ¿no? Y por tanto, lo que dice San Pablo, ¿no? Y Dios lo será todo en todas las cosas, ¿no? Y por tanto María como que de la humanidad, ¿no? Es decir, ha abierto el camino, ¿no? Eso sería un poco, yo creo que la manera más actual de poder comprender el dogma de la Asunción, porque si no, claro, nos metemos en discusiones acerca de el tiempo, si el tiempo depende de la materia porque es una dimensión de la realidad, pues que hoy día en el tiempo relativo y tal, ¿no? Sí. Pues entonces cuando no hay realidad física no hay tiempo, ¿no? Sí, y por tanto, como ve un tiempo intermedio, entre la muerte y el final de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues estos son ya discusiones teológicas, ¿no? Que no, y teológicas, científicas, en fin. Sí. Pero meterse en eso, pues das vueltas como el hámster, ¿no? Que está ahí caminando y dice, no termino de caminar, ¿no? Entonces, la clave fundamental, yo diría, es María, es decir, además, en la definición del dogma no dice si murió o no, porque obviamente pensaba que piensa, ¿no? Que murió como una enfermedad, que pueda ser cualquiera. Lo que sea, no sabemos, pero que murió y luego está la Asunción. De hecho, lo de la dormición de María María muere, ¿no? Sí, después acogida en el seno del Padre, ¿no? Y en cuerpo y alma, ¿no? Que es, sí. Y por tanto no dice, es decir, dice terminado el curso de su vida mortal, creo que no, o terminado el curso de su vida. Exactamente, ¿no? Sí. Por tanto no lo dice porque como no se ponían de acuerdo y entre ellos dijeron, mira, vamos a dejarlo así y ya está, ¿no? Entonces en el dogma no hay una afirmación de la muerte o no muerte de María, ¿no? Por lo cual se puede pensar una cosa o se puede pensar otra. En el caso de que no muriera, se interpretaría que María en un momento dado pues Dios decidió que su curso terrenal finalizó, no tuvo ninguna enfermedad que le causara una muerte como nosotros y pues durmió o no sabemos, es un misterio. Claro. Y porque de hecho quizás muchas veces las obras de arte nos han confundido con la Asunción, que la representamos más como una ascensión, ¿no? Lo vemos a la Virgen en una nube con los ángeles. Lo más probable en el caso de que muriera es que pues estaría en una cama rodeada de sus apóstoles o quien fuera, y que no sabemos si el cuerpo se teletransporta o que se queda el cuerpo y de alguna manera ese mismo cuerpo aparece ya en la gloria celestial. No, eso, vamos, lo que sí está claro es que como la resurrección final va a ser el cuerpo, toda la persona, ¿no? Toda. El cuerpo. Y ella simplemente se adelanta a eso. Y ella se adelanta a eso, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Ahora ya, las interpretaciones, pues podemos darle las que, mientras que no nos salgamos de la verdad. De la ¿no? verdad. Bueno, las interpretaciones pueden ser muchas, ¿no? Pero desde luego, que el alma de María estuviera, pues no. Sí, ¿por qué? Pues porque la resurrección final será resurrección de la carne, eso está en el credo, ¿no? Es decir, entonces, pues, bueno, pues la vida de María entera, ¿no? Sí, podríamos decir, ¿no? Hoy día. María, donde esté la gloria celestial, es algo tangible, se la puede tocar. Claro, ahora, ¿cómo será eso? Pues ahí también, que tampoco lo sabemos, ¿no? De eso nos enteraremos cuando lleguemos allí. Y esto ya no es mariología, sino entra dentro de la escatología. Jesús, por ejemplo, no da muchas pistas de la resurrección. A los saduceos le responde, pero no nos da muchas pistas. Yo creo que a lo mejor para que... Claro, pero no da muchas pistas, pero sí, pero tampoco dice que aquello vaya a ser una cosa, digamos, como si, yo qué sé, fantasmal, ¿no? No. ¿Por qué? Porque nos pone, la mayoría de las veces que Jesucristo habla de la resurrección, nos pone un banquete de bodas. Y un paquete de boda, pues ya ves tú, ¿no? Habrá algo más carnal, ¿no? Es decir, un banquete de boda, hartarse de comer y de alegría y de felicidad continua, ¿no? Un banquete de boda. Bueno, pues el banquete de boda es digamos, el icono fundamental de la resurrección para Cristo, ¿no? Vamos a escuchar ahora el momento en el que Jesús y su madre están invitados a una boda en Caná y pasa esto. ¿Qué pasa? Se ha acabado el vino, apenas queda.
ven conmigo. No queda vino. He pensado que tal vez podrías ayudarles. Sabes que aún no ha llegado mi hora. Pero ya no celebrarán otra boda. Los invitados se irán. La celebración será un desastre. Le ponía esto, padre, porque a raíz de la intervención de María como mediadora, pues hay una creencia que no está elevada a dogma de fe y sobre la que se ha pronunciado la Santa Sede, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la que se nos dice que mencionar a María como corredentora es siempre inoportuno, porque se puede interpretar que el prefijo co es poner al mismo nivel a Jesús y a su madre, lo cual entiendo yo podría también tener un problema soteriológico, igual que si Arrio, por ejemplo, erró en decir Dios es humano pero es redentor, si María es humana y es redentora, hay un problema también, ¿no?, en cuanto a esta cuestión. Y habría quizá otras expresiones más favorables, entiendo yo, del documento del dicasterio que me he leído, que serían más útiles para entender la cooperación de María en la economía de la salvación. Y en cuanto a mediadora, lo que nos dice el documento es que se puede utilizar, pero entendiendo una mediación maternal y no la mediación entre nosotros y Dios Padre, sino entre nosotros y su Hijo como una mediación maternal a imagen y semejanza de Caná. Claro, pero yo es que creo que, primero, más dogmas no hacen falta para entender el misterio de María. Porque al final yo nos podemos inventar también, pues yo que sé, dogmas sobre los extraterrestres, está muy bien. Pero ¿hacen falta? Es la pregunta. Yo creo que no hacen falta más dogmas, ¿no? Eso primero. Porque todo lo que se puede entender de María que esté, digamos, señalando a lo bíblico, que es lo fundamental, ya está dicho, ¿no? Es decir, entonces, pues ya está, ¿no? Y lo otro, en primer lugar, no es ecuménico, es algo fundamental, ¿no? Te digo, en la María del Culto hay cuatro claves fundamentales que nos deben entender, o sea, que nos deben ayudar a una piedad mariana, pues, que esté bien, ¿no? La primera, la clave bíblica. La segunda, la clave litúrgica, liturgia de la Iglesia. La tercera, la clave ecuménica, ¿no? El favorecer la unidad, ¿no? Y la cuarta, la clave antropológica, ¿sí? Que no convirtamos a María en alguien que no es, ¿no? Por tanto, si decimos que María es corredentora, en realidad Cristo no es el único que nos redime, entonces eso es algo que es muy difícil de explicar. Yo no le veo explicación. Pero es que si decimos que María es mediadora en cuanto que es mediación entre Cristo y nosotros, eso tampoco tiene mucha explicación porque el único mediador es Cristo. Está claro, ¿no? Y no hace falta que María sea mediadora. Ahora bien, María nos enseña a rezar, ¿no? María es decir, María nos, digamos que camina también delante de nosotros. Por eso al final el documento afirma que hay dos títulos que sí son importantes, ¿no? Es decir, que habría que desarrollar más, que son la primera discípula, ¿no? La cristiana, primera discípula, y María, Madre del Pueblo de Dios, que así es como se llama, ¿no? Por tanto, yo creo que todo lo que no esté basado en la maternidad de María y la separe de Cristo, que al final, si tú dices mediadora, está poniendo un ser femenino que es bueno porque Dios es justicia, ¿no? Bueno, pues a ver si María me lo hace. Creando una equiparación entre las relaciones humanas, a lo mejor de antes, ¿no? Claro. Mi padre es el duro, mi madre es la blanda. Y eso, no sé, porque Dios es amor, entonces es que eso no tiene sentido. Por tanto, si separamos a María de Cristo o separamos a María de la Iglesia, también, claro, la pone, entonces,
eso no tiene sentido, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental del por qué el texto dice que no, es decir, que en primer lugar eso no son dogmas, ¿no? Ni lo van a hacer, y después dediquémonos a una piedad popular, en fin, que sea realmente madura, ¿no? Pero que ayude al pueblo de Dios a encontrarse con María en el misterio de Dios, ¿no? Es decir, en el misterio de Cristo como Madre de Dios, ¿no? Y en el misterio de la Iglesia. El Vaticano II, el capítulo 8 del Evangelio, en María en el misterio de Dios y en el misterio de la Iglesia, ¿no? Por tanto, yo creo lo que pasa es que este documento, padre, ha enfadado a muchos cofrades, porque usted sabe que incluso hay una cofradía que se llama Mediadora, que, en fin, muchos cofrades consideran que cuando se le resta, o ellos entienden que se le resta títulos o privilegios, entre comillas, a la Virgen, es como un ataque, ¿no? Incluso se leían en redes sociales: esto es una rendición al protestantismo, tendremos que sacar o hacer los juramentos de espada como hacía la España de los Austrias con la Inmaculada Concepción. ¿Usted qué le diría a estos cofrades? Terminamos. Una última reflexión ya para estas personas que se lo han tomado mal, sí, que habría que utilizar esa didáctica. Bueno, yo creo que en primer lugar decirle que todos podemos equivocarnos, ¿no? Pero que la equivocación, cuando se convierte en una, es decir, cuando ya se hace continua, pues ya no tiene remedio, ¿no? Entonces yo creo que me parece a mí que yo lo invitaría a reconsiderar, a mirar a María y no a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces lo que estamos es mirando nuestros propios privilegios, pero no estamos mirando a la María del Evangelio, sino a la María que yo creo que tiene que ser. Pero es que no es la María que yo creo que tiene que ser. Es que María o es otra cosa, ¿no? Entonces, si al final llegamos a la conclusión de que María tiene que ser otra cosa, pues no estamos... Es la idea preconcebida que nosotros nos hace ilusión. En cualquier caso, padre... La idea preconcebida, además, a partir de personajes que tienen un enclave, yo diría, casi politeísta, ¿no? Entonces yo digo, no, mire usted, miren ustedes más al Evangelio y se encontrarán con la verdadera imagen de la Virgen María, ¿no? Y a partir de ahí, pues reconstruyan el título. O sea, María es la que nos enseña, ¿no? a ser buenos cristianos. María es la que nos enseña. Vale, muy bien, pues reconstruyan, ¿no? Es decir, pongan el título de manera que exprese lo que la Iglesia nos dice que tiene que expresar. ¿Intercesora estaría mejor explicado? Sí, claro, ¿no? Ella intercede por nosotros. O mediadora maternal. En la oración, ¿no? Es decir, mediadora maternal, pero mediadora maternal en tanto que nos enseña, ¿no? A ir hacia Dios, ¿no? O que nos enseña eso, a relacionarnos con Dios, como ella se relaciona. Por ejemplo, el orar directamente a María para que a través de María su hijo nos conceda una gracia, eso, vamos, pues yo qué sé, pues sí, pero tiene, o sea, si eso porque creemos que el hijo no nos la puede conceder, pues estamos equivocados. Y a mí ya, y terminamos ya, padre, me decía un amigo mío teólogo protestante, que obviamente pues eso más reticente a todos los temas mariológicos, decía: si María fuera intercesora sería omnisciente porque podría escuchar y leer nuestras mentes. ¿Esto la Iglesia Católica cómo lo entiende? Que María puede ser intercesora y oiga nuestras oraciones. Pues, o personas fallecidas cuando intercedemos, los santos, los fallecidos. Pues sí, es decir, si estamos dentro del misterio, o sea, si vamos a compartir la vida con Dios en el misterio de Dios, pues bueno, pues dentro de ese misterio está la comunión de los santos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de la comunión de los santos, pues yo creo que entra esto, ¿no? Es decir, el poder interceder unos por otros, ¿no? Vale, es decir, eso
no hay problema desde la comunión de los santos, ¿no? Porque creemos en la comunión de los santos también, ¿no? Estupendo. Entonces, claro. Pues padre, le deseo un feliz Adviento, una feliz Navidad y le pido pues si nos puede bendecir a nuestros oyentes y a un servidor. Muy bien. Pues nada, pues que tengamos una feliz fiesta de la Inmaculada, una feliz Navidad, ¿no? Y que le pidamos a la Virgen María porque también interceda, ¿no? Es decir, por nosotros, para que nuestras vidas se parezcan cada vez más a las del Señor, ¿no? Y para que nos enamoremos cada vez más del misterio de Dios como ella, ¿no? Es decir, como María, ¿no? Pues que la bendición de Dios, que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y acompañe siempre. Amén. Ve ahí a tu madre. A tu hijo. Y después de escuchar este fragmento de la serie Jesús de Nazaret, en el que Jesús nos regala a María como nuestra madre, escuchamos la marcha profesional La Virgen María, dedicada a María Santísima de la Trinidad Coronada, compuesta por Alfonso López Cortés. Pues ha sido un placer y nos vemos en un siguiente podcast. Un saludo y que pasen un feliz puente de la Inmaculada.